Y vamos a tener la palabra de Dios y como hemos estado estudiando, por supuesto, el libro de Apocalipsis. Y ya estamos en el capítulo 11. El día jueves estuvimos viendo lo que eran los dos testigos y llegamos hasta el versículo 14. Y hoy tomaremos desde el versículo 15 al versículo 19. Vamos a hablar acerca de la séptima trompeta. Libro de Apocalipsis, capítulo 11, versículo 15 al 19. Leemos la palabra del Señor y lo hacemos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. El séptimo ángel tocó la trompeta y hubo grandes voces en el cielo que decían: los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. Y los 24 ancianos que estaban sentados delante de Dios en sus tronos se postraron sobre sus rostros y adoraron a Dios diciendo: te damos gracias, Señor Dios Todopoderoso, el que eres y que eras y que has de venir, porque has tomado tu gran poder y has reinado. Y se airaron las naciones, y tu ira ha venido, y el tiempo de juzgar a los muertos y de dar el galardón a tus siervos los profetas, a los santos y a los que temen tu nombre, a los pequeños y a los grandes, y de destruir a los que destruyen la tierra. Y en el templo de Dios fue abierto el cielo, y el arca de su pacto se veía en el templo, y hubo relámpagos, voces, truenos y un terremoto y grande granizo. Padre, oramos en el nombre de Jesús. Vamos ante tu presencia, dando gracias, Señor, por esta palabra que hoy podremos analizar, profundizar en ella. Estamos ciertos y seguros, Señor, que tú bendecirás nuestras vidas y que a través de esta palabra, Señor, que hoy recibiremos, cada uno de nosotros recibirá una bendición especial. Gracias, Señor, porque a través de ella conocemos lo que sucederá en el futuro y que sin duda, mi Dios, necesitamos conocer y saber como hijos tuyos. En el nombre de Jesús nos ponemos en tus manos y esperamos que tu gracia divina esté sobre nosotros para la gloria de Dios. Amén y amén, Señor. Fuerte ese aplauso de alabanza al Señor. Dios le bendiga. Bien, vamos a hablar en el día de hoy, como dijimos, acerca de la séptima trompeta. Alguien diría: llegamos por fin a la séptima trompeta. Y tal como había anunciado, de acuerdo a lo que hemos estudiado, el ángel fuerte, por allí por Apocalipsis capítulo 10, versículos 6 y 7, hablaba de eso, ese solemne juramento de que llegaría la trompeta séptima. Ahora esperamos el clima final con la llegada de nuestro Señor Jesucristo para reinar en este mundo de una forma visible y también definitiva. Eso es lo que está anunciando esta séptima trompeta. Pero rápidamente vamos a ver que aunque en el cielo se celebra como si ya hubiera ocurrido, como si ya hubiera pasado, lo cierto es que con el toque de la séptima trompeta comienza también una serie de sucesos que nos van a obligar de una u otra manera a esperar todavía hasta que veamos al deseado de las naciones, como también le llama la Escritura, y también el desenlace final, por supuesto. No obstante, como iremos viendo en los próximos pasajes, cada una de las cosas que van a acontecer o cada una de las cosas que van a suceder mientras tanto esto ocurre, son necesarias antes de que pueda ser establecido el reino de Dios en este mundo. Dios viene y por supuesto el Señor va a establecer su reino, pero antes de que eso suceda tienen que ordenarse algunas cosas. La séptima trompeta marca también el gozo celestial, porque lo que leíamos en los versículos era que en el cielo había regocijo, había gozo por lo que estaba sucediendo. De acuerdo a Apocalipsis 11:15 dice: el séptimo ángel tocó la trompeta y hubo grandes voces en el cielo
que decían: los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. Había una alegría, había un gozo en el cielo. A diferencia, por supuesto, de las trompetas anteriores, mirando todo lo que hemos ya hablado, la séptima no anuncia ningún juicio en este caso, sino la sustitución, si lo puedo decir, de los reinos de este mundo por el de nuestro Señor Jesucristo. O sea, como dice alguien por allí, llegan hasta allí los reinos del mundo y de allí comienza el reinado de nuestro Señor Jesucristo. Y aunque se trata de un hecho que todavía, por supuesto, ha de acontecer en el futuro, quizás próximo, aquí es presentado como si ya hubiera ocurrido, como si ya hubiera sucedido o ya hubiera sido consumado. Esto no nos debe extrañar de ninguna manera, porque tenemos que entender que todo lo que dice Dios y todo lo que habla Dios se cumple sí o sí. Nos hemos dado cuenta a través del estudio de Apocalipsis que todo lo que Dios dice se cumple totalmente. Como ya vimos, esto tiene que ver con el establecimiento definitivo del reino de Dios, es lo que nos dice y nos enfoca en estos versículos, y va a establecer su reino en este mundo para toda la eternidad. Por esta razón, entonces, escuchamos ese potente grito de júbilo en el cielo, de alegría, de regocijo, que recorre de una u otra manera el cielo, celebrando la inminente derrota de Satanás, la inminente derrota también de todos los reinos de la tierra y el perfecto establecimiento de lo que es la soberanía de Dios, la autoridad de Dios, de una forma clara, perceptible también y para siempre en este mundo. Eso es lo que comenzamos a ver en estos versículos. Por fin podríamos decir la pregunta que muchos se han hecho a través de los siglos con respecto a quién es el verdadero soberano, por supuesto, del universo, será allí contestada en una forma rotunda. Hoy día todos sabemos por la palabra del Señor, de acuerdo a la Escritura, que el príncipe de este mundo es Satanás. Pero en ese momento, cuando se toque la séptima trompeta, el reino del mundo o el rey del mundo y del universo será Jesucristo. De allí en adelante nadie más podrá poner objeción a lo que el Señor hará y por supuesto a su reinado. Veamos un poquito. La rebelión de Satanás y de sus seguidores será en ese momento aplastada con la llegada de Cristo a establecer su reino en este mundo. Eso es lo que va a suceder. El deseo de los santos, cuando vemos la Escritura tantas veces expresado en oración, tantas veces en clamor, tantas veces repitiéndose también en el libro de Apocalipsis, pidiendo la venida del reino de Dios, pidiendo que se establezca su reino, allí va a ser cumplida la voluntad de Dios y será hecha, por supuesto, en la tierra, del mismo modo y exactamente igual como se ha hecho en el cielo. Recordemos la oración del Padre Nuestro: hágase tu voluntad aquí en la tierra como en el cielo. O sea, aquí veremos entonces que la voluntad de Dios será hecha totalmente también en la tierra. Por fin podemos decir que este mundo conocerá la paz, conocerá realmente al príncipe de paz, conocerá también la justicia, que los hombres mismos han sido incapaces totalmente de conseguir a lo largo de toda su historia. No han podido vivir en paz. Y podríamos decir incluso, no hemos podido vivir en paz. Esta es una realidad. En cuanto a esto, entonces comenzamos nosotros a buscar en la palabra del Señor y comenzamos a entender un poco más. Y tenemos que recordar que al principio del ministerio terrenal de nuestro Señor Jesucristo, Satanás, recordemos, le ofreció todos los reinos de la tierra, todos los reinos de este mundo, a cambio de su adoración, a cambio si Jesús le adoraba. Pero sabemos lo que sucedió. Él de ningún modo quiso aceptarlos bajo esas condiciones, absolutamente. ¿Por qué? Porque él iba a ser el rey del mundo en este tiempo. O sea, estaba establecido por Dios que todos los reinos de la tierra estarían bajo su jurisdicción o bajo su autoridad o bajo su reinado. Esta es la realidad. La base entonces sobre la que él iba a conseguir reinar sobre todos los hombres, esos hombres rebeldes, sería una obra redentora en la cruz.
A través del sacrificio en la cruz, el Señor Jesucristo llegaría a reinar sobre todos los seres humanos porque Él compraría, y esa es la realidad, compraría la salvación de cada uno de ellos. Por lo tanto, sería el Rey que merece ser adorado. Por eso cuando murió y resucitó, ascendió al cielo y el fundamento de su reino entonces en este mundo había sido colocado en forma inamovible. Nadie puede negar que la muerte de Cristo en la cruz salvó a esta humanidad. Que aunque sí hay muchos y miles de personas perdidas sin Cristo, pero lo que Dios desea, y como dice la Escritura, que todos procedan al arrepentimiento. O sea, si la persona se arrepiente, entonces el reino de Dios llega a su vida. Recordemos también las palabras del Señor Jesucristo, que Él no vino a instaurar un reino terrenal en ese momento, sino que venía a instaurar un reino espiritual. O sea, quería habitar en el corazón del hombre, en la vida misma del hombre. Desde entonces podemos decir que solo es cuestión de tiempo que Él venga a reinar. De acuerdo a la profecía bíblica, Él aparecerá para reinar sobre todo el mundo. Si Él no lo ha hecho todavía, si Él no ha aparecido todavía, su espera se debe, por supuesto, a que en su misericordia todavía Él está dando oportunidad a muchas personas para que se arrepientan, para que vuelvan a los brazos del Señor, para que sean salvos a través de la muerte de Cristo en la cruz, por lo que Él hizo, ¿no?, en la cruz. Dios es paciente. Y creo que Dios tiene mucha paciencia. Cuando nosotros analizamos la Escritura, la palabra, y vemos toda la historia del pueblo de Israel, la historia también después de la muerte de Cristo y todos los procesos de la iglesia, nos damos cuenta que Dios es paciente. Y cada etapa, hermano querido, cada etapa de la iglesia, del pueblo de Israel, está dentro del programa de Dios para establecer su reino. Y es llevado, por supuesto, a cabo conforme al horario previsto o a lo que Dios ha estipulado en el tiempo. Por lo tanto, en los próximos capítulos que vamos a ver del Apocalipsis también vamos a darnos cuenta que Él establecerá su reino, o el establecimiento de su reino no ocurrirá de una manera inmediata, o sea, no es inmediato cuando suena la trompeta o la séptima trompeta, sino que será necesario que primero acabe con la bestia y su reinado. Eso tenemos que entenderlo también. Ahora, esto es lo lógico y es lo comprensible dentro de lo que es la palabra del Señor. Antes de que Dios pueda establecer su propio reino y descienda del cielo la nueva Jerusalén, de acuerdo a todo lo que la Biblia nos enseña, primero tendrá que destruir el reino de Satanás, que más adelante, por supuesto, en Apocalipsis será representado como un poderoso movimiento que se levantará contra Dios y al final de los tiempos se va a levantar con toda su fuerza, y que de alguna u otra manera va a ser representado como ese resurgimiento de la antigua Babilonia, dentro de un, no sé, llamarle entre un símil que podría tener, ¿no? En segundo lugar, para que la iglesia también de Dios, que somos nosotros, pueda ocupar el lugar de dignidad al que ha sido llamada dentro de su reino. Tal como lo dice la Escritura, como la esposa del Cordero, la esposa del Cordero. Y será necesario entonces también que la falsa esposa, si podemos llamarlo así, la gran ramera, sea condenada. Esto es lo que la Biblia nos enseña. Por todo esto, con el toque de la séptima trompeta, no debemos esperar entonces que los acontecimientos necesarios para el establecimiento de su reino ocurran de forma inesperada o inmediata, sino que irán sucediendo a lo largo de un periodo de cierta duración. O sea, será un proceso en donde cada acontecimiento irá marcando la diferencia y el acercamiento más paulatino a lo que será el reinado del Señor. Entonces, Cristo, por supuesto, cuando todo esto haya finalizado y cuando todo haya ocurrido, Cristo reinará sobre todos los reinos de este mundo, que en el presente, por supuesto, están bajo el control de Satanás. No es de extrañar en esto, y podemos analizarlo de esta forma, que una gran sinfonía de voces canten en el cielo el triunfo de Cristo. Y eso es una realidad.
Y alguien decía por allí, yo escuchaba a un predicador hace unos años atrás hablar de este episodio bíblico y él decía, los ángeles están cantando hace muchos años la victoria de Cristo. Y uno se pone y dice, pero ¿cómo si todavía no sucede? Pero es que en el cielo es como si ya hubiera sucedido. Para nosotros es incomprensible, nuestra mente no alcanza a entenderlo, pero las cosas de Dios y los misterios de Dios son totalmente diferentes a nuestro pensamiento o nuestra idea. Un acontecimiento de tal importancia no podría dejar de ser aclamado, no podría dejar de ser celebrado o con júbilo, con alegría, con regocijo. O sea, todas las huestes celestiales estarán celebrando esta tremenda victoria o tremendo triunfo o el establecimiento del reino de Dios. Todos ellos sienten un gozo incontenible, incontenible. ¿Por qué? Primero, porque se va a establecer el reino de Dios. Segundo, porque Satanás será vencido para siempre. Por fin el bien va a triunfar sobre el mal. Eso también debemos entenderlo. Recuerde usted que allí Satanás será vencido totalmente. Y la historia, hermano querido, de la redención humana llegará a su cumplimiento definitivo. Una perspectiva tan sublime, tan importante, demanda, por supuesto, la adoración de los seres celestiales. Y es por eso que se hace regocijo en el cielo. Se adora, se exalta al Señor. Pero también a todos aquellos que anhelamos la venida de Cristo al mundo. O sea, nosotros también tenemos que regocijarnos porque eso se va a cumplir, porque eso va a suceder, porque eso va a ocurrir. Y aunque no haya ocurrido todavía aquí, es un hecho que va a ocurrir. Satanás nos puede decir todo lo que quiera que eso no va a ocurrir, pero la palabra de Dios se cumple. Dice, pasará el cielo y la tierra, pero mi palabra no pasará. O sea, tenemos que entender esa realidad. Entonces, si analizamos la adoración celestial, si vemos lo que sucede allí, de acuerdo a Apocalipsis capítulo 11, versículos 16 y 17, dice, y los 24 ancianos que estaban sentados delante de Dios en sus tronos, se postraron sobre sus rostros y adoraron al Dios, diciendo, te damos gracias, Señor Dios Todopoderoso, el que eres y que eras y que has de venir, porque has tomado tu gran poder y has reinado. Las reacciones entonces se suceden rápidamente en cadena. Todo esto se hace así. Y las huestes celestiales entonces se unen inmediatamente. Aquí dice los 24 ancianos que estaban sentados delante de Dios en sus tronos. Ellos comienzan a adorar a Dios. Ellos probablemente representan a los redimidos. Por lo tanto, se postraron sobre sus rostros y adoraron a Dios. Extraordinario. En su adoración, en lo que ellos hacen, comienzan por enfatizar, ¿qué cosa? El carácter de Dios. El carácter de Dios. Y notando especialmente su soberanía, su omnipotencia, su eternidad. Te damos gracias, Señor, dicen ellos, Señor Dios Todopoderoso, el que eres, el que eras y el que ha de venir. O sea, ahí está apareciendo lo que es la soberanía, la omnipotencia y la eternidad de Dios. En segundo lugar, subrayan sus obras, exaltando su triunfo sobre el maligno. ¿Por qué? Porque has tomado tu gran poder y has reinado. Mire lo lindo que dice aquí, ¿no? O sea, este es un buen ejemplo, hermano querido, para todos nosotros de lo que realmente significa la adoración que agrada a Dios. A veces nosotros adoramos a Dios cantando para nosotros. Debemos adorar magnificando al Señor, dando pleitesía, por supuesto, a todo lo que son sus atributos, su carácter. Dios todopoderoso, Dios soberano, Dios eterno. O sea, debemos nosotros adorar a Dios de esa manera. Y esa es la forma entonces que a Dios le gusta la adoración que nosotros debemos entregarle, tal como lo hacen en el cielo. Ahora, tenemos ahí ese ejemplo entonces. ¿Qué es lo que sucede en este libro de Apocalipsis? De acuerdo a Apocalipsis 11, 18, comienza allí a suceder o a marcar eventos relacionados con la venida del Señor. Eventos relacionados con la venida del Señor. De acuerdo al versículo 18, dice, y se airaron las naciones y tu ira ha venido. Y el tiempo de juzgar a los muertos y de dar el galardón a tus siervos, los profetas, a los santos y a los que temen tu nombre, a los pequeños y a los grandes,
y de destruir a los que destruyen la tierra. ¿Qué es lo que vamos a hacer aquí? Vamos a tratar de analizar este versículo porque se nos da un resumen gráfico de 5 eventos que van a acontecer en relación con la llegada del reino de Dios. 5 eventos importantísimos. El primero de ellos marca: se airaron las naciones. No es de extrañar, hermano querido, que las naciones les desagrade profundamente que Cristo venga a reinar a este mundo. Esta es una realidad. Hoy día, con tanto pecado, maldad, con tanta tergiversación de las cosas naturales, y podemos decir hoy día con tanta vulgaridad que existe, es lógico que las naciones se enojen y se molesten, se airen porque Cristo viene a reinar. O sea, aquí debemos entender que la moral de Cristo y los atributos de Dios estarán presentes en esta humanidad, y de hecho Él gobernará y gobernará de acuerdo a su criterio, por decirlo para que lo entendamos. Entonces las naciones se van a enfadar, se van a enfurecer y les va a desagradar totalmente que Cristo reine. Recordemos algo. En la historia bíblica, por allá por Mateo capítulo 2, cuando los magos del oriente llegaron a Jerusalén preguntando por el nuevo rey, así lo dijeron, por el rey que había de nacer, el rey de los judíos que había nacido. Esa fue más o menos la frase que ellos dijeron. Y Herodes se llenó de ira. ¿Y qué hizo? Mandó a matar a todos los niños de Belén. Eso fue lo que hizo Herodes. Esto es lo mismo, es el mismo espíritu que habrá en ese momento sobre este mundo. Se enojarán, se enfadarán, se enfurecerán. Y cuando el Señor regrese entonces nuevamente a este mundo, aún el anuncio de este hecho será considerado por todas las naciones como una invasión enemiga que hay que resistirla con todas las fuerzas. Allí entonces vamos entendiendo por qué se va a dar después esa batalla de Armagedón, pero lo vamos a ver más adelante. De hecho, esto ya está ocurriendo en nuestros días. La oposición, la rabia, la molestia hacia Cristo, todo lo que significa Cristo. La iglesia cristiana de alguna manera está siendo catalogada hoy día como la enemiga de la sociedad, como la enemiga de los seres humanos. La ONU dijo de que la iglesia era enemiga de ellos. Por lo tanto, ya se está viendo esta realidad que va a comenzar a marcarse fuertemente en estos últimos años, si Dios no viene antes. Entonces, en esta situación vemos que automáticamente el evangelio está siendo de alguna manera rechazado por todo este mundo, y comprobamos cada vez más que el evangelio está siendo odiado por la gente. Así que no nos debe extrañar que esta hostilidad universal, mundial, contra Dios llegue a su clímax antes de la segunda venida del Señor. O sea, va a estar, como dice, el espíritu preparado para rechazar absolutamente el reinado de Cristo. Pero ¿qué dice ahí? Destacamos el segundo punto. Dice: tu ira ha venido, tu ira ha venido. Frente a la ira de las naciones, Dios está a punto entonces de descargar su ira sobre todo este mundo. Y en esta confrontación de fuerzas, el hombre no puede hacer absolutamente nada contra Dios. ¿Quién puede levantarse contra Dios? ¿Quién puede hacer algo en contra de Dios? Hoy día la gente vocifera, hoy día la gente reclama, hoy día la gente dice cosas en contra de Dios, y Dios no ha hecho absolutamente nada, y pareciera que Dios no va a hacer nada. Pero en este día dice: tu ira ha venido. Llegó el momento de pasar cuenta, como dice alguien por allí. Llegó el momento entonces de hacer que los hombres paguen por todo lo que han hecho. Recordemos el caso de Faraón en el Antiguo Testamento, cuando intentando echar, como le podríamos llamar nosotros, una pulsada con Dios, o sea, ¿cómo se llama eso? Un gallito, que nosotros lo conocemos así, ¿no? Un gallito con Dios. Faraón no pudo hacer nada contra Dios. No se puede hacer nada ahí, hermano querido. Ni siquiera el hombre más poderoso en ese instante en el mundo, que era Egipto, por supuesto, el faraón, pudo hacer algo en contra de Dios. Entonces imaginémonos hoy día, aunque el mundo se enfurezca con Dios, no pueden hacer absolutamente nada en contra de Dios. Ahora,
las naciones, ¿qué van a hacer? Se van a unir, ¿para qué? Para impedir, de alguna manera, vamos a llamarlo para nuestro entendimiento, la coronación de Cristo. Pero Dios se reirá de ellos desde los cielos. ¿Por qué? Porque no pueden hacer nada en contra de Él. No pueden hacer nada en contra del Señor. Y aún así, es importante señalar que mientras que la ira del hombre, la rabia del hombre, la ira de los malvados, de los pecadores, también estará la ira santa de Dios, porque actúa de acuerdo a la justicia de Dios. O sea, los hombres pueden airarse, pero cuando venga ese momento, Dios mostrará su ira con justicia. Luego vemos otro punto que lo marca este versículo y dice: el tiempo de juzgar a los muertos. El tiempo de juzgar a los muertos. ¿Qué significa? Seguramente se refiere a la resurrección de los muertos, con miras, por supuesto, a su juicio. Apocalipsis 20, versículo 11 al 15 más o menos habla de eso. En ese momento, las oportunidades de arrepentimiento se habrán terminado absolutamente. Y llegará el momento de rendir las cuentas ante el Dios soberano, el Rey de los cielos y de todo el mundo. Por lo tanto, aquí habla de esto, de juzgar a los muertos. O sea, aquellos que merecen el juicio eterno. Luego dice: y de dar galardón a tus siervos, los profetas, los santos, a los que temen tu nombre, a los pequeños y a los grandes. Ojalá estemos en alguno de estos nosotros, ¿cierto? No sé en cuál. A tus siervos, los profetas. Bueno, si no es ahí, a los santos, a los que temen tu nombre, a los pequeños y a los grandes. O sea, ¿qué es lo que va a hacer aquí? Dios reconocerá generosamente todo servicio realizado para Él. Recordemos lo que Pablo también habla y dice que cada uno de nosotros sobreedificó en esta obra de Dios. Algunos lo hicieron con madera, heno, hojarasca, otros lo hicieron con piedras preciosas, otros lo hicieron con oro. Y en fin, de cada uno será aprobada la obra que hizo en el Señor, y de eso recibirá galardón. Eso es lo que más o menos explica Pablo. Entonces aquí el Señor lo que va a hacer es reconocer el servicio que nosotros hemos entregado a su obra. Desde los creyentes más sencillos, todos los santos recibirán recompensas que Dios, por supuesto, en su gracia va a otorgar a quienes Él considere, por supuesto, reconociendo diferentes grados y posiciones, porque no todos vamos a tener el mismo galardón, y eso es un hecho. A lo mejor usted va a tener más galardón que yo, o yo de usted, no sé. Eso lo decide Dios, porque aquí es Dios el que mide, y en ese sentido entendemos. Ahora, hay muchos pasajes que podemos utilizar en eso, porque sabemos también, dice que el que es fiel en lo poco será fiel en lo mucho. También por allí otro pasaje, cuando el Señor habla, dice: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Y también habla, por supuesto, de que en el reino milenial de Cristo, muchos de nosotros, gócese, muchos de nosotros vamos a poder gobernar con el Señor. No me pregunte cómo va a ser el gobierno de Cristo. Nuestra mentalidad se va inmediatamente a presidentes de naciones, se van senadores, diputados. No creo que sea así, porque el reino de Cristo será una justicia totalmente clara. Pero el Señor va a poner a sus hijos allí a reinar y a gobernar sobre la tierra. Luego aparece la otra frase y dice: y de destruir a los que destruyen la tierra. Recordemos algo: Dios hizo al hombre a su imagen y a su semejanza. Y le dio, de acuerdo a la Biblia, en Génesis, le dio autoridad sobre la tierra y todos los seres que en ella habitan. Dios le dio autoridad. Y cuando Dios venga a establecer su reino en este mundo, debemos entender esto también, será el momento en el que Él pedirá cuentas al hombre por el uso que ha hecho de los recursos naturales puestos bajo su mano. O sea, le daremos cuenta de nuestra mayordomía. Ahí como que algunos quedan pensativos y dicen: no, que yo tengo que ver con eso. Tenemos mucho que ver. Por eso la palabra de Dios nos habla de esto, y en el libro de Apocalipsis dice:
y aquellos que destruyen a los que, eso es lo que Dios dice, va a destruir a los que destruyen la tierra. Bien, ¿qué es lo que va a suceder? Serán juzgados por la extinción de miles de seres vivientes y por la contaminación del medio ambiente. Usted dice, ¿qué tiene que ver Dios con eso? Mucho, es su tierra. Dios la creó y la creó perfecta. ¿O no cree usted? Perfecto, usted puede ir al libro de Génesis, versículo 1 del primer capítulo, y dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra, y luego dice el versículo 2, y la tierra estaba desordenada y vacía. Eso lo entendemos, sabemos lo que ocurrió ahí entre el versículo 1 y el versículo 2, que no tenemos tiempo para explicarlo, pero el punto es que Dios creó algo perfecto y tiene un equilibrio perfecto, y podemos hablar mucho acerca de eso. La tierra no se mueve en ningún grado ni a la izquierda ni a la derecha, ni para abajo ni para arriba, porque si lo hiciera habrían problemas serios en la atmósfera, habrían problemas serios en la tierra, en el mar, en todo. Entonces la creó perfecta y nosotros la hemos destruido. Hablamos en general. Entonces Dios juzgará a toda persona por la extinción de miles de seres vivientes y por la contaminación que por supuesto han hecho el medio ambiente, por la fabricación de armamento de guerra que dejan tras sí los caos y la desolación. A esto hay que añadir, por supuesto, a quienes se esfuerzan por destruir todo principio moral y espiritual. O sea, aquí no la van a sacar limpia aquellos que hoy día están abogando por todo esto de la homosexualidad, lesbianismo, que tú naces y tú decides lo que eres, depende de lo que sientas dentro de ti. Eso es lo que le enseñan a los niños hoy día. Eso es terrible, hermano. Entonces nadie va a escapar de esto. A los que persiguen y matan a los creyentes por causa de su fe. O sea, todo eso, hermano querido, va a ser juzgado. A la Babilonia de la antigüedad que destruía toda la tierra y también a la Babilonia del futuro, por supuesto. Y finalmente al ángel del abismo, de acuerdo a lo que dice la palabra de Dios y sobre todo en Apocalipsis 9:11, cuyo nombre es destructor, así lo menciona. Ahora, luego pasamos a otro punto y dice que el cielo se abre, el cielo abierto. Esto es impresionante. Cuando uno lo lee, no se imagina, pero es impresionante. Cielo abierto. ¿Qué es para nosotros cielo abierto? Para nosotros cielo abierto es que no haya nubes. Pero usted no puede ver más allá del cielo. O sea, para nosotros está abierto, pero no, en realidad hay mucho más allá de eso. Entonces, Apocalipsis 11:19 dice, y el templo de Dios fue abierto en el cielo. Es como que abrieron la puerta del templo de Dios en el cielo, para que nosotros entendamos en nuestra mente. Y el arca de su pacto se veía en el templo, y hubo relámpagos, voces, truenos y un terremoto y grande granizo. Entonces, la introducción, hermano querido, nos da una nueva sección en este punto. Y como estamos viendo, el toque de la séptima trompeta dará comienzo a una nueva sección en la que entramos en la recta final. ¿Para qué? Para que el establecimiento del reino de Dios se ejecute y pueda hacerse, por supuesto, como Dios lo estableció y se ejecute en este mundo. Como en ocasiones anteriores hemos visto en Apocalipsis, esto viene precedido de una visión del cielo, y aquí lo que dice es un cielo abierto, en la que se puede ver, ¿cómo le podríamos llamar nosotros? Ver lo que está dentro del templo de Dios. Entonces hagamos un breve repaso aquí de las visiones, de acuerdo a lo que nosotros vemos en Apocalipsis. En Apocalipsis capítulo 4, versículo 1, Juan vio la primera puerta abierta en el cielo. Eso es lo primero que Juan nos revela en el libro de Apocalipsis. Y en esa ocasión pudo admirar, ¿qué cosa? El trono de Dios. Juan vio la primera puerta abierta y lo que pudo ver fue el trono de Dios. A raíz de esa visión comenzaron los juicios de Dios sobre este mundo. Y la razón que vimos es que Dios está sentado en su trono y tiene, por supuesto, derechos sobre este mundo como consecuencia de ser el creador del mundo. Pero estos derechos no son reconocidos, porque el mundo no reconoce esos derechos, sino que su nombre es despreciado por todas partes.
Usted le dice al mundo hoy día que Dios es el creador de este mundo. ¿Qué dicen ellos? No me diga, no diga nada. Entonces, en Apocalipsis capítulo 8, versículo 1 al 5, tuvo su segunda visión. Y esta visión del templo que Juan tiene, vio, dice, vio los altares en realidad. No vio tanto, sino vio los altares. Y en relación con estos altares encontramos las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Todos ellos, ¿qué hacían? Oraban pidiendo a Dios que les hiciera justicia. Así que los juicios de esa segunda sección entonces vinieron como consecuencia de las oraciones de los santos. Y ahora en Apocalipsis 11, 19 tiene su tercera visión. ¿Captó cuál era la primera? La puerta abierta, perfecto, que vio el trono de Dios. Luego vio los altares. Y ahora la tercera visión es la que, por supuesto, llama la atención y se fija en el arca del pacto. En el arca del pacto. ¿Qué es lo que sucede aquí? Dios va a traer nuevos juicios sobre este mundo, pero ahora la razón guarda relación con el arca del pacto. Y aquí es donde tenemos que analizar un poquito para entender. El arca en el cielo es visible a los hombres, porque el cielo se abre. O sea, los hombres pueden ver hacia el cielo. Y podríamos decir literalmente que van a poder ver el arca del pacto de Dios. Para empezar, entonces, debemos notar que este capítulo comenzó con una referencia al templo en Jerusalén, desde los primeros versículos que leíamos el día jueves, que debía ser medido por Juan, de acuerdo a Apocalipsis 11:1, y ahora acaba con una visión del templo celestial. O sea, ambos templos estaban relacionados, puesto que Moisés tuvo que construir, recordemos, el primer templo o el primer tabernáculo, porque fue el tabernáculo, de acuerdo al modelo del templo celestial que le fue mostrado en una visión. Recuerde que Dios le dio las medidas en todo, absolutamente todo. O sea, Moisés lo construyó de acuerdo a lo que Dios le dijo que debía hacer. Y ahora lo que Juan ve dentro del templo es el arca del pacto. El arca del pacto. Esta arca era el símbolo de la presencia de Dios con su pueblo en este mundo. El símbolo de la presencia de Dios con su pueblo. Recordemos Antiguo Testamento, cuántas veces aparece el arca del pacto en medio del pueblo de Israel. Cada vez que el pueblo de Israel tenía guerra con algún enemigo, en el caso de que estuvieran perdiendo, iban a buscar el arca del pacto, la traían al campamento y Dios les daba la victoria. Extraordinario. ¿A cuánto les gustaría tener el arca del pacto? Bueno, tenemos más que eso, hermano. Tenemos al Señor Jesús nosotros, así que... pero eso es lo que pasaba en el Antiguo Testamento. También representaba el estrado de su trono y se encontraba, por supuesto, en el lugar santísimo. De acuerdo a lo que era la construcción del tabernáculo, donde estaba el arca del pacto, era en el lugar santísimo. Una zona restringida que solo podía acceder el sumo sacerdote en el día de la expiación, que era una vez al año, de acuerdo a Levítico 16. Pero ahora notamos un cambio importante, porque Juan dice aquí que el templo de Dios fue abierto en el cielo y el arca de su pacto se veía en el templo. Se veía en el templo. Y entendemos que no solo Juan podía ver el arca, sino que de alguna manera quedará visible a la mirada de otras personas. O sea, muchas más personas van a poder ver el arca. Esto podría estar relacionado entonces con lo que el Señor Jesucristo le dijo a los judíos mientras juzgaban, porque le encantaba juzgar a los judíos, ¿no? Mateo 26, 64 habla de esto. Desde ahora, dice, veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Eso fue lo que le dijo Jesús. Los moradores de la tierra, en especial los enemigos de Cristo, podrán ver el trono de Dios en el cielo y al mismo Señor Jesucristo sentado en él. Por eso el cielo se abre. Así que imaginémonos por un momento nosotros. Bueno, nosotros no vamos a estar aquí, vamos a estar allá arriba, hermano, pero imaginémonos mirando hacia el cielo una persona y ver el cielo abierto y el trono de Dios allá y el arca de su pacto. Si ese no sé.
No voy a decir si no se arrepiente, porque aquí ya no voy a entrar en ese tipo de pensamiento, ¿no? Pero aquí hay una realidad tremenda en la palabra. Como ya vimos, esta escena, hermano querido, le producirá un insoportable terror a toda la humanidad, a todo el mundo, porque podrán verlo. Eso es una realidad. Ahora, veamos un poquito y analicemos el arca del pacto, o mejor dicho, el pacto de Dios, porque es importante también analizarlo para entender. El detalle que podemos entonces ver es que debemos fijar que el arca es descrita aquí como el arca del pacto, el arca del pacto. Lo que llama nuestra atención, por supuesto, sobre el pacto que Dios hizo con su pueblo en el pasado. Y aquí debemos entrar a analizar algo. Dios no lo ha olvidado. Dios no ha olvidado el pacto que hizo con su pueblo. Y esa es la razón por la que ahora es necesario que vengan sus juicios. Pero para entenderlo debemos tener un poquito de claridad y debemos detenernos a considerar en qué consistía el pacto de Dios con su pueblo. Para empezar, debemos notar que Dios no solo hizo un pacto con Israel, sino que hizo varios pactos que resultaban complementarios a lo que había hecho con Israel. Hagamos un breve resumen de ellos y también una importancia tremenda que cobran cada uno de ellos. Lo primero que vemos nosotros es el pacto de Dios con Abraham. El pacto de Dios con Abraham. Dios hizo un pacto con Abraham y su simiente, que le garantizaba a Abraham la posesión de cierto territorio. Dios le prometió cierto territorio. Ese fue el pacto con Abraham, lo que nosotros conocemos como la tierra prometida. Génesis capítulo 15, versículo 18, y se lo leo para que usted tenga claridad en eso. En aquel día hizo Jehová un pacto con Abraham, diciendo: a tu descendencia daré esta tierra, desde el río de Egipto hasta el río grande, el río Éufrates. Siglos después, el apóstol Pablo comentó la promesa que había recibido Abraham, explicando dos detalles muy importantes en este sentido. Este pacto no incluiría solo a los judíos, sino a todos los descendientes de la fe de Abraham, es decir, también a los creyentes gentiles. Escuche bien. En segundo lugar, Pablo lo que aclara es que aunque la promesa original solo incluía ciertos territorios, aquí se extiende esta promesa y se habla de todo el mundo. ¿Dónde sale eso, pastor? Romanos capítulo 4, versículo 13 al 16, y habla de esta manera. Pablo dice: porque no por la ley fue dada a Abraham o a su descendencia la promesa de que sería heredero del mundo, sino por la justicia de la fe. Porque si los que son de la ley son los herederos, vana resulta la fe y anulada la promesa. Pues la ley produce ira, pero donde no hay ley, tampoco hay transgresión. Por tanto, es por fe, para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia, no solamente para la que es de la ley, sino también para la que es de la fe de Abraham, el cual es Padre de todos nosotros. Eso es lo que dice Pablo. Otro detalle muy importante que explica el apóstol Pablo es que cuando Dios le dice a Abraham que en su simiente serían benditas todas las familias de la tierra, esta simiente no se refería en último término a su hijo Isaac, sino a Cristo. Gálatas 3:16, Pablo lo pone aquí, dice: ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice y a las simientes, como si hablase de muchos, sino como de uno. Y a tu simiente, la cual es Cristo. ¿Está captando, cierto? Por lo tanto, según este pacto, el dominio universal de este mundo le corresponde a Cristo. Y todos aquellos que hemos creído en Él, sin distinción alguna de raza, pueblo o nación, somos hechos sus herederos.
Recuerde que la Escritura dice, y Pablo también lo habla, ¿no?, que seremos herederos con Cristo, coherederos con Él. O sea, eso habla la Escritura. Pablo también habla a los Gálatas, capítulo 3, versículo 27 al 29. Dice, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois y herederos según la promesa. Entonces, si Cristo es el heredero legítimo de este mundo, Dios tendrá que juzgar a este mundo. ¿Por qué? Porque de hecho le han rechazado y le han echado fuera. Y esto lo tendrá que hacer, por supuesto, para honrar su palabra y su pacto, porque Él es fiel y verdadero. O sea, tendrá entonces que honrar lo que Él hizo con Abraham para nuestro beneficio a través de Cristo Jesús. Veamos ahora otro pacto, el pacto de Sinaí en el nuevo y el nuevo pacto, el pacto de Sinaí y el nuevo pacto. Siglos después de Abraham, Dios hizo otro pacto con su pueblo Israel en el monte Sinaí. Recordemos eso, un pacto que estaría basado en la ley. De acuerdo a Éxodo capítulo 19, versículos 5 al 8, dice, ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos. Vuelvo a leer este punto para que no se le escape. Ponga atención, dice. Ahora pues, si diereis oído a mi voz, primero oír, segundo, y guardareis mi pacto, guardar, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra, que lo está diciendo Dios, por supuesto. Y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Entonces vino Moisés y llamó a los ancianos del pueblo y expuso en presencia de ellos todas estas palabras que Jehová le había mandado. Y todo el pueblo respondió a una y dijeron, todo lo que Jehová ha dicho haremos. Y Moisés refirió a Jehová las palabras del pueblo. Es como decirle, Moisés le dijo después, ellos dijeron que lo iban a hacer. Desgraciadamente, Israel rompió muy pronto su parte de las condiciones. ¿Cuál era la condición? Oír y hacer. Por eso el Señor Jesús pone esta parábola. ¿Se acuerda usted de los dos cimientos? ¿Qué compararé a un hombre prudente en aquel que edificó su casa sobre la roca? O sea, que oyó e hizo. Y el hombre insensato en aquel que oyó, pero no hizo conforme a lo que oyó. Y ese es el problema. Entonces, desgraciadamente, Israel rompió muy pronto su parte de las condiciones de este pacto. Y de ese modo, entonces, perdió todos los derechos que podía tener de parte de Dios. Y aquí yo no entiendo a algunas personas que hoy día dicen que no, es que la Biblia, no soy yo. Aquí no es que yo estoy descalificando, la Biblia está enfocándonos esto. Porque no olvidemos algo, hermano querido. La bendición dependía del cumplimiento perfecto de su parte del pacto. Su bendición, mi bendición, depende del cumplimiento perfecto de la voluntad de Dios en nuestra vida. Si usted es desobediente, ¿qué es lo que dice la Biblia? La desobediencia es pecado. Y el pecado causa la muerte. O sea, usted no puede discutir con Dios. Usted debe obedecer a Dios. Entonces, por esta razón, Dios tuvo que hacer un nuevo pacto, muy distinto al que hizo en el Sinaí. Muy distinto. La diferencia fundamental se encontraba en el hecho de que mientras el primero que hizo en el Sinaí dependía, por supuesto, de la obediencia absoluta de todo el pueblo a la ley. Es decir, era un pacto que se basaba en las obras de los hombres, el actuar de los hombres. El nuevo pacto que el Señor hace dependía de la gracia de Dios. Y aquí lo vemos, Hebreos capítulo 8, versículos 7 al 13. Y Pablo habla, dice, porque si aquel primero hubiera sido
sin defecto, está hablando del pacto, porque si aquel primero hubiera sido sin defecto, ciertamente no se hubiera procurado lugar para el segundo. Porque reprendiéndolos, dice: he aquí vienen días, dice el Señor, en que estableceré con la casa de Israel y la casa de Judá un nuevo pacto. No como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto, hablando del pacto de Sinaí, porque ellos no permanecieron en mi pacto. ¿Quién lo dice allí? El Señor. Alguien dice: pero es que Israel, está bien, Israel sigue siendo el pueblo de Dios. Claro que sí, pero aquí no permanecieron en su pacto. Y yo me desentendí de ellos. ¿Aló? Yo me desentendí de ellos, dice el Señor. Por lo cual, este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en la mente de ellos y sobre su corazón las escribiré. Y seré a ellos por Dios y ellos me serán a mí por pueblo. O sea, ahora ya no es por la ley, muchachos, porque no sirve, porque eso no funcionó. ¿Me están siguiendo? Entonces, ellos serán mi pueblo y ninguno enseñará a su prójimo ni ninguno a su hermano diciendo: conoce al Señor, porque todos me conocerán, desde el menor hasta el mayor de ellos, porque seré propicio a sus injusticias y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. Al decir nuevo pacto, hermano querido, al decir nuevo pacto, ha dado por viejo al primero. Y lo que se da por viejo y se envejece está próximo a desaparecer. Entonces entendamos esto. Si este nuevo pacto no tiene que ver exclusivamente con los judíos, porque tenemos que entenderlo, es cierto que los gentiles, nosotros estábamos excluidos de los pactos totalmente, pero en Cristo hemos sido hechos partícipes. Ahora somos partícipes. No estoy diciendo que somos exclusivos, no estoy diciendo que nosotros ahora somos el pueblo de Dios, Israel. No estoy diciendo, nosotros somos partícipes del plan divino. ¿Me está escuchando? Entonces, de acuerdo a Mateo capítulo 26, versículo 27 y 28, solamente voy a leer una parte. Dice: bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Este es el nuevo pacto. Estos dos pactos nos recuerdan que Dios tiene que juzgar a este mundo como consecuencia de su incumplimiento en su santa ley. Pero al mismo tiempo nos recuerda que hay un nuevo pacto de gracia al cual todos los pecadores, sin distinción, se pueden acoger. Llegando de ese modo entonces a tener una relación íntima y personal con Dios. Déjenme terminar con este último pacto. El pacto de Dios con David. Este vendría a ser el tercero. Por medio de este pacto, Dios prometió a David que un hijo suyo se sentaría en el trono del mundo y reinaría eternamente. Esto aparece en 2 Samuel 7, 1 Crónicas 17, ahí habla acerca de esto. Y aquí dice que no reinará exclusivamente sobre Israel, sino sobre todo el mundo. Entonces, habla de un hijo suyo. Entendamos esto. Además, para poder cumplir con algo así, no solo sería descendiente de David, sino que también sería hijo de Dios. Salmo 110, versículo 1, Marcos capítulo 12, versículo 35 al 37. Y Cristo, hermano querido, es el heredero legítimo del pacto que Dios hizo con David. Recordemos cuando le hablaban a Jesús: Jesús, hijo de David.
Yo estoy sintiendo algo especial, hermano, aquí, pero yo no sé si a usted les pasa, pero yo estoy fascinado. Si quiere pasamos a la otra lección al tiro, porque estoy entusiasmado. Entonces, también por causa de este pacto, tienen que venir los juicios de Dios sobre este mundo. Si el Mesías de Dios ha de sentarse en el trono del mundo, antes entonces tendrá que ser destruida la bestia que se levantará en los últimos días alcanzando poder mundial y que va a gobernar con engaños, usurpando el trono del legítimo Cristo de Dios. Entonces entramos a la última frase de estos versículos que leíamos en este capítulo. Y hubo relámpagos, voces, truenos, un terremoto y grande granizo. Quizás no necesita explicación porque es sumamente claro, ¿no? Sumamente claro. Son claras las señales que anuncian los juicios que todavía están por venir de parte de Dios. Entonces, cuando estudiamos la palabra de Dios y vemos lo que la palabra de Dios nos enseña, y sobre todo el Apocalipsis, que para algunos es como un libro difícil, complicado, hermano querido, lo he dicho 1500 veces, todas las respuestas para el Apocalipsis están en la misma palabra de Dios. No necesita ir a otra cosa. La misma palabra de Dios tiene todas las respuestas para aquello que sea un poco complejo para usted. Por lo tanto, es importante que nosotros estudiemos la palabra de Dios y conozcamos lo que va a suceder. Yo espero que esto le haya bendecido, como a mí me bendice cada vez que lo hago y cada vez que lo estudio, hermano querido, maravilloso. Así que esperamos que Dios pueda bendecir su vida maravillosamente. Póngase de pie, por favor, en esta noche. Bendito sea el nombre del Señor. Padre, oramos en el nombre de Jesús. Vamos ante su presencia en esta hora, Señor. ¿Cómo no darle gracias? ¿Cómo no agradecerle, Señor? Si cuando no teníamos esperanza, cuando no teníamos, Señor, de ninguna manera una posibilidad de ser salvos, tú trajiste, Señor, un nuevo pacto, un pacto en tu sangre, para que todos, cada uno de nosotros aquí presentes, pudiéramos ser, Señor, alcanzados. Oh, mi Dios, ¿cómo no darte gracias por ello? ¿Cómo no agradecer, Señor, tu gran bondad y tu gran misericordia? Hoy, Señor, hemos sido injertados a tu pueblo. Somos parte de tu pueblo, Señor. Somos tus hijos, somos tus hijas, que gracias a la muerte, Señor, en la cruz y a tu sangre derramada, nosotros tenemos salvación. Las promesas, Señor, que has hecho para tu pueblo también son para nosotros. Todo lo que has prometido, Señor, se cumplirá. Tu palabra es fiel, tu palabra es verdadera, tu palabra es maravillosa. Tu palabra, Señor, nos lleva a reflexionar en tu gran bondad y amor. Oh eterno Dios, maravilloso Dios, cómo no alabarte, cómo no bendecirte, cómo no glorificarte, mi Jesús. Cómo no exaltarte a ti, Señor, si tú mereces ser alabado. Oh Señor, tu poder es grande y tu misericordia es grande. Solo por tu gracia, Señor, hoy estamos aquí. Por tu gracia maravillosa hemos sido alcanzados. Oh Dios, ayúdanos para serte fiel. Ayúdanos, Dios mío, para vivir conforme a tu voluntad, para obedecer tu palabra, para oírla y ponerla por obra. Señor, ayúdanos para que podamos entender, Señor, que a través de tu palabra tú nos muestras, Señor, qué es lo que debemos hacer. Y que tu palabra muestra, Dios mío, los sucesos en el pasado, y aún más muestra los ejemplos ocurridos, Señor, por tantos momentos en tu pueblo. Y que todas aquellas palabras escritas, Señor, están para nuestra instrucción. Señor, ayúdanos a no cometer los errores que en el pasado se cometieron. Ayúdanos a serte fiel, Señor. Ayúdanos a guardar nuestra vida en santidad. Ayúdanos, Señor, a vivir para ti. Ayúdanos, Dios mío, a ser ejemplo para otros. Mi Dios, en el nombre de Jesús, pedimos que tu gracia divina sea sobre nosotros. Conforta nuestra alma, nuestro espíritu, Señor, como tú sabes hacerlo. Oh Dios eterno, acaricia nuestras vidas. Fortalécenos, Jesús.
Ayúdanos, Dios mío, porque solo tu gracia nos sostiene hoy. Solo tu misericordia, Señor, nos ha mantenido. Oh Dios, gracias por tu amor y misericordia. Bendice a tu pueblo aquí reunido y a aquellos que están a través de la televisión y radio. Padre, fortaléceles y anímales. Hay promesas para nosotros. Hay promesas para tu pueblo, Señor. Oh Jesús, gracias por tu palabra hoy. En el nombre de Jesús lo agradecemos, Señor. En el nombre de Jesús. Para tu gloria, mi Dios. Aleluya, amén. Y amén, Señor Jesús. Aleluya, aleluya, aleluya. Oh, gloria a Dios. Cantamos al Señor.